En el Mundial 2002, 3 equipos decepcionaron fuertemente. Portugal llegó con una de sus camadas más talentosas, Luis Figo, Rui Costa y compañía. El grupo parecía accesible, pero la realidad fue distinta. Comenzaron perdiendo 3-2 contra Estados Unidos, luego golearon a Polonia 4-0 y cayeron 1-0 ante Corea del Sur en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas. Terminaron en el tercer lugar del grupo con solo 3 puntos, un equipo lleno de estrellas que, en lugar de brillar, se apagó demasiado pronto. Argentina llegó al Mundial con grandes figuras y un favoritismo sólido. Ganaron por la mínima ante Nigeria, luego tropezaron frente a Inglaterra, perdiendo 1-0 en un encuentro cerrado. El empate 1-1 ante Suecia en la última jornada los dejó con 4 puntos y el tercer lugar en el grupo. El equipo no encontró claridad ofensiva y se quedó corto en goles. Francia llegaba como defensora del título, pero su rendimiento fue inexplicablemente bajo. Perdieron 1-0 frente a Senegal en el partido inaugural, empataron sin goles contra Uruguay y cerraron el grupo cayendo 2-0 ante Dinamarca. Con apenas 1 punto y 0 goles a favor, terminaron en el último lugar, un desplome completo de un equipo que había sido campeón apenas 4 años antes. La ausencia de Zidane por lesión fue clave, pero nadie esperó una actuación tan pobre. En el Mundial de Alemania 2006, Brasil era una de las favoritas, con nombres como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Adriano. Pasaron la fase de grupos sin dificultades, pero cuando enfrentaron a Francia en los cuartos de final, el equipo se vio superado. Perdieron 1-0 y quedaron eliminados. La falta de intensidad, movilidad y propuestas claras dejó a los aficionados desconcertados. Un equipo que parecía tenerlo todo, pero que no pudo con una Francia inspirada. Fue un final abrupto para una generación que prometía mucho más. Otra selección que parecía tener impulso era República Checa. La República Checa comenzó el torneo con una sólida victoria de 3-0 ante Estados Unidos, lo que generó entusiasmo y altas expectativas. No obstante, ese impulso se evaporó rápidamente. En los siguientes partidos cayeron 2-0 contra Ghana y luego fueron superados nuevamente por Italia con el mismo marcador. Acabaron en el tercer puesto del grupo con solo 3 puntos. Las lesiones y la falta de reacción táctica los dejaron fuera prematuramente. Fue una decepción que sorprendió a muchos. En el increíble Mundial de Sudáfrica 2010, Francia vivió un desastre absoluto en Sudáfrica. Empataron sin goles ante Uruguay, luego perdieron 2-0 frente a México y cerraron con una caída 1-2 ante Sudáfrica. Solo sumaron 1 punto y finalizaron últimos del grupo. Más allá de los resultados, el ambiente fue tóxico. Pelea entre jugadores, boicots a entrenamientos y un cuerpo técnico superado. Fue una eliminatoria marcada por el caos interno. La selección francesa no solo decepcionó en el campo, sino que también se autodestruyó desde adentro. Por otro lado, Italia defendía el título mundial, pero no pudo con ninguno de sus rivales. Empató 1-1 con Paraguay, repitió el mismo resultado ante Nueva Zelanda y cayó 3-2 frente a Eslovaquia. Sumó solo 2 puntos y quedó última del grupo. El equipo mostró un juego lento, sin ideas ni respuestas. Fue una despedida inesperada para una selección que 4 años antes había levantado la copa. La falta de renovación y dinamismo pasó factura, una caída que dolió por su falta de carácter. En el Mundial de Brasil 2014, el anfitrión sufrió la mayor humillación en su historia futbolística. Los cariocas llegaron al Mundial con la misión de recuperar la gloria, pero todo se desmoronó en semifinales. Alemania les venció 7-1 en un partido que quedó grabado en la historia del fútbol. En solo 30 minutos ya perdían 5-0. La selección quedó completamente expuesta en lo táctico, emocional y futbolístico. Fue un golpe durísimo para un país que vive el fútbol como parte de su identidad. Ese día millones de hinchas quedaron en silencio. Fue una herida profunda e imborrable. ¿Quieres entender cómo una derrota inesperada cambió el destino de Alemania? Quédate hasta el final para ver cómo fracasaron. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa las notificaciones. Pero Brasil no fue la única, pues Italia volvió a decepcionar, esta vez en el grupo D. Venció a Inglaterra en el debut, pero luego perdió 1-0 ante Costa Rica y cerró con una nueva derrota por el mismo marcador frente a Uruguay. Finalizó en el tercer lugar fuera de octavos de final por segunda vez consecutiva.
A pesar de contar con figuras experimentadas, el equipo careció de agresividad y claridad ofensiva. Costa Rica fue la gran sorpresa del grupo y la Azurra no supo cómo reaccionar ante el desafío. Inglaterra, a pesar de tener una increíble plantilla, fue igual o más decepcionante que Italia, ya que no logró encontrar su ritmo en Brasil. Cayó 2-1 ante Italia en el debut, luego perdió 1-0 ante Costa Rica y cerró su participación con un empate sin trascendencia ante Uruguay. Solo obtuvo un punto y quedó última en el grupo. El equipo mostró falta de cohesión, poca contundencia en ataque y grandes problemas defensivos. Fue una eliminación sin matices, sin excusas. Una generación que no logró dejar huella en el escenario más importante del fútbol mundial. Pero quien sin duda se llevó la peor parte en 2014 fue España, la campeona defensora. Enfrentó un grupo difícil con Países Bajos, Chile y Australia. Comenzó con una sorprendente derrota por 1-5 contra Países Bajos, luego perdió 0-2 contra Chile, complicando su avance. Ganó 3-0 frente a Australia, pero no fue suficiente para clasificar. Terminó tercera en el grupo con 3 puntos, quedando eliminada en la fase de grupos en un mundial que desafió todas las expectativas. En el Mundial 2018 de Rusia, Perú jugó en un grupo complicado con Francia, Dinamarca y Australia. En su primer partido, perdió 0-1 contra Dinamarca, fallando un penal clave. Luego cayó nuevamente 0-1 frente a Francia, dejando pocas chances. Cerró con una victoria de 2-0 sobre Australia, asegurando 3 puntos. Sin embargo, terminó tercero en su grupo con 3 puntos, 2 goles a favor y 2 en contra, quedando fuera del torneo. Aunque Perú lo hizo mal, Alemania lo hizo aún peor. La campeona defensora defendió su título en un grupo con México, Suecia y Corea del Sur. Perdió 0-1 ante México en un partido sorprendente. Logró un triunfo por 2-1 frente a Suecia, manteniendo la esperanza, pero fue derrotada 0-2 contra Corea del Sur en el último partido. Terminó última en su grupo con 3 puntos, 2 goles a favor y 4 en contra, quedando eliminada en primera ronda. En el siguiente Mundial, Qatar 2022, Uruguay disputó su grupo con Portugal, Corea del Sur y Ghana. Empató 0-0 contra Corea del Sur, iniciando con cautela. Luego perdió 0-2 frente a Portugal, complicando sus aspiraciones. Cerró con una victoria de 2-0 contra Ghana, sumando 4 puntos. A pesar de ello, quedó eliminada por diferencia de goles en tercer lugar, justo detrás de Corea del Sur, en una definición que no perdonó. Alemania defraudó de peor manera. Alemania jugó en un grupo contra Japón, España y Costa Rica. Comenzó con una derrota de 1-2 contra Japón, un tropiezo inesperado. Luego empató 1-1 frente a España sin poder despegar. Cerró con una victoria contundente de 4-2 sobre Costa Rica. A pesar de sumar 4 puntos, quedó eliminada en fase de grupos debido a la diferencia de goles, finalizando en tercer lugar en un torneo complicado. Estos episodios muestran que en el Mundial nada está asegurado, ni siquiera para los grandes favoritos. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y explorar más contenido. Comenta qué equipo te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.